a Nicole Forero y se prepara Wilman Villalba. Nicole, ¿qué pensaste, qué escribiste, qué agregaste, qué sentiste? Estoy haciendo obra. ¿Me oyes? Perfectamente, Nicole. Pues yo estaba pensando como cambiar un poquito más el plan de lo que había escrito y enfocarme en proyecciones a corto plazo como para estructurar, no qué puede pasar de aquí al 72, sino cómo podemos hacer para que las pequeñas acciones a corto plazo influyan posteriormente. Entonces, bueno, me llamó un poco la atención los comentarios que hacía sobre cómo voy a aumentar el empleo y disminuir la tasa de nacimiento, ¿cómo se dice? Sí, de nacimientos. Nacimiento y aumentar la de mortalidad. Entonces también me gustaría como argumentar de natalidad. Gracias, Juan Carlos. Me gustaría también como argumentar temas científicos ya puntuales de gráficas de crecimiento pues sí, de crecimiento ya para lo que proyectaba el señor de la charla de TED. O sea, ¿te pareció inspiradora la charla de Randers? Me gustó el tema ya matemático como tal, no tanto lo que siempre habíamos proyectado, que era como lo que uno va a creer, lo que uno cree que puede llegar a pasar o no, sino ya con cifras exactas. Eso me gustaría implementarlo. Correcto. Eso puede formar parte de tu narrativa. Ten en cuenta que tú tendrías que plantear dos escenarios, un escenario positivo, un escenario si no hacemos esas cosas de corto plazo, cuál sería el escenario negativo. Y ten en cuenta también que dispones de toda la libertad para hacer los escenarios. Puedes presentarlo de manera visual, de manera narrativa, como tú quieras. Y lo de Natalia también me parece interesante, el tema de lo de la mujer, pues el argumento que Claro, él da, claro. que supuestamente porque va a tener más trabajo, entonces menos hijos, o sea, como esa comparativa me parece también interesante y como descubrirlo un Claro, poco más. claro. Ahora, para todos, yo sí les recomendaría, hay varios resúmenes sobre este libro 2052 en la red. Yo sí les recomendaría mirarlos. Listo, profesor, claro que sí. Bueno, Nicole, gracias. Entonces, vamos a escuchar a Wilman Villalba, ganadero de Cartagena. Y después escuchamos a María Lucía Bordamalo. Bueno, doctor, yo viendo el video también estoy muy de acuerdo con lo que mi compañera acaba de decir. A mí me gustó bastante el tema de las cifras, porque cuando uno mira las cosas con datos, cuando uno mira las cosas, o sea, como decía mi compañera, no es solamente lo que uno crea, es lo que es representado en cifras. Entonces a mí me parece muy acertado y yo pues he estado pensando en una forma de incluirlo en mi narrativa porque yo planeo hacer algo visual. A mí me gustaría hacer algo visual y pues estoy como intentando acá dilucidar de qué manera puedo yo compaginar la parte matemática y de cifras con la parte visual que quiero hacer. Me inspira mucho el tema de, pues usted me dijo que le gustaría que hiciera algo acá con el mar. Pues yo Claro. tengo pensado algo así, pero aún intento ver de qué manera voy a utilizar las cifras con el apartado visual que quiero hacer. Y bueno, pues naturalmente hay que buscar el resumen. Yo necesito buscar el resumen porque a pesar de que sí le puse atención, no comprendí muy bien del todo algunas cosas, entonces me gustaría volver a ojear eso. Es por eso que voy a buscar el resumen en internet para leérmelo y obtener más inspiración. Claro, Wilman, me parece perfecto. Y lo del mar no es que yo quisiera, es, es que Es hace un acertado. año, no, es que hace un año no lo veo y me gustaría verlo por... Vale, Bueno, vale. ok. Entonces, y después a Juan Sebastián Benítez. Santiago. Sí, ¿ahí me escucha? Perfecto, Santiago. Pues bueno,
En realidad sí fue muy esclarecedora la charla, pienso. Y pues él muestra los dos escenarios que pues su pronóstico es que no se van a hacer las medidas que se dice que tiene que tomar aunque sean fáciles. Y pues es interesante que diga que el problema pues es el capitalismo que siempre busca la solución más barata, entonces yo en eso de eso puedo tomar algo. Y pues me llama mucho la atención que al final solo dijo como, es que no vi bien, pero era como $40 al año que tenía que poner cada persona en Europa para solucionar el problema literalmente. Y pues es curioso como esa solución tan fácil y No, no que, era 2% de impuestos para los países ricos. ok. Pero es que al final dijo algo, bueno, no sé si falló la traducción, bueno, no importa. Pero bueno, o sea, el 2% de impuestos, igual la gente no, al parecer no está dispuesta, como él decía, que le subieran los impuestos a la gasolina y tal y todo eso. Entonces me llama mucho la atención como la solución podría ser tan fácil y la gente no, simplemente por ver a corto plazo, pues no acepta las medidas. Es como una línea muy delgada que separa ambas cosas y por eso todo puede ir mucho peor. Correcto, Santiago. Ahora, recuerda que ese es el escenario de Randers. En esta clase lo que queremos ver es el escenario tuyo. O sea, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu narrativa sobre los escenarios? Bueno, teniendo también en cuenta a Colombia, porque el escenario se formula global y localmente. Ok, Entonces, tómalo como referencia. A mí me parece una excelente referencia, pero elabora tú tu propio escenario, tu propia ok, narrativa de lo que tú crees, con base en listo. todos los datos que tiene Randers y que hemos contado aquí provenientes de otros y que vamos a seguir contando en las clases que vienen. Listo. Ya llegó María Lucía, entonces escuchemos a María Lucía y después dije, ¿quién? Juan Sebastián. ¿Sí? Sí. Ok. María Eh, Lucía, por favor. sí, profe, qué pena, es que mi internet está fallando y fue por eso que no pude contestar, Bueno, pero dale. a partir como de la charla que nos mostraste, yo también quería hacer un aporte y es que pues yo estoy leyendo el libro de Bill Gates, el de cómo evitar un desastre climático. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención para hacer mi escenario positivo es que él dice que los países ricos claramente son los que se encuentran en la posición de desarrollar soluciones climáticas como más innovadoras. Ellos tienen como la financiación gubernamental, las universidades investigando sobre este tema y laboratorios nacionales que pueden aportar mucho. Entonces, él también decía que quien logre avances en materia de energía y demuestre que pueden funcionar a bajo costo estas nuevas energías, van a encontrar como muchos nuevos clientes en las economías de desarrollo que no tienen como toda esa financiación para investigar. Entonces, él dice que los países que logren con éxito como sacar adelante empresas o industrias neutras en carbono van a ser los que lideren la economía global en las próximas décadas. Esto me llamó mucho la atención para el escenario positivo porque si el capitalismo bien es una de las grandes causas de las crisis climáticas que estamos viviendo, yo creo que también nunca lo había pensado así y a partir del libro reflexioné que quizá también esta misma lógica capitalista motive a las empresas a entrar como en ese juego de las energías limpias, que si bien no por una motivación tanto medioambiental, por esto mismo que él dice de que esto es lo que va a tener los próximos clientes en los siguientes años y ese es el futuro realmente. Entonces, eso me llamó mucho la atención y lo tomé como un aporte para hacer el escenario positivo. Siempre he pensado que Bordamalo es una de las buenas de esta clase. Lo que acaba de decir me lo confirma. Te pregunto, ¿qué has pensado del escenario negativo? Profe, pues es que, por ejemplo, a partir de la charla que nos acabaste de mostrar, yo creo que
tomé muchos elementos para ese escenario negativo en el cual, por ejemplo, otra de las cosas que decía Bill Gates era precisamente lo mismo que decían en la charla, que era, por ejemplo, todas estas sequías, inundaciones. Uno de los sectores que más se va a ver afectado es el de la agricultura. Y Bill Gates también lo dice mucho en su libro y habla precisamente de que son los países más pobres que se basan como en la agricultura y todo esto que son los que se van a ver más afectados. Y él ponía, por ejemplo, el ejemplo de Bangladesh y otros países que son muy multitudinarios, que se basan, por ejemplo, en el cultivo de maíz y son los que se van a ver más afectados. Entonces, creería que ese es uno de los aspectos más importantes para un escenario negativo. Yo siento que de alguna manera el libro de Bill Gates, que les recomiendo, y gracias María Lucía por haberlo traído a colación, es la esperanza. O sea, él escribe desde lo posible, él escribe desde lo que él es, un innovador, un empresario, y él cree que esto tiene solución y que la tecnología tiene un gran papel en la solución. Yo difiero un poco de esa última parte, pero me parece muy valioso su esfuerzo y los datos también que presenta, especialmente para los escenarios positivos. A mí me gustaría recomendarles a otro autor cuyo libro también salió en 2020, el de Bill Gates de este año, que equilibra los escenarios negativos. Y es este, de Wallace Wells. Este es un periodista norteamericano. Y en el libro El planeta inhóspito, que se consigue físico en librerías y se consigue en la red muy barato, ustedes tienen una gran cantidad de información y de datos, especialmente sobre escenarios negativos. Adelante, Mariana Ponte. Pues nada, por mi parte, el video, la charla TED que vimos, me pareció muy interesante. Pues algo que me llamó mucho la atención es cuando afirmaba que, pues que lo más importante no es si la solución que se busca implementar pues es barata o cara en términos monetarios actualmente, sino pensar como en el beneficio que esto puede traer a largo plazo. Entonces, muchas veces, pues las soluciones que adaptamos ahorita, por ser pues las menos costosas, son las que nos van a traer los efectos más grandes en términos de la crisis climática. Y me parece que esa es como, va a ser una de las partes más fundamentales en mi trabajo, porque me parece que es como muy acertado. Lo que decía sobre el pensamiento a corto plazo, las naciones, las familias, las personas usualmente pensamos al corto plazo y no estamos cayendo en cuenta en la forma en que nuestras decisiones van a afectarnos en un futuro, especialmente con el tema de la crisis climática. Gracias, Mariana. Luis Fernando Izaza, y después vamos a escuchar a Alejandro Fonseca. Listo. Doctor, a mí me gustó muchísimo, muchísimo la charla. Digamos que voy a coger la mayoría de la charla para el escenario negativo. Me gustó principalmente el tema de la energía, que eso pues sería la parte que salvo para el escenario positivo. Y es algo que he venido desarrollando también en la mesa de trabajo anterior, y es esa implementación de nuevas tecnologías y energías renovables, como son la energía hidráulica, la energía solar, y cómo estas pueden ser muy, muy, muy útiles para alcanzar otros mecanismos que no hieran a la Tierra y que no cambien, que no generen este cambio climático que venimos sufriendo y que vamos a sufrir los próximos años. También considero en la parte que hablaba del rol de la mujer, me pareció que, y yo pienso en mi opinión personal, que en el artículo que leía a profundidad, él decía que
la mujer, cuando estos métodos del aborto, que en un futuro se vean mejor implementados, que sean más seguros, que sean, sí, que sean más seguros para la mujer, esto va a generar un bajón en la natalidad, tema que me parece muy interesante y que voy a tener en cuenta para mi escenario negativo. Pero al mismo tiempo hace el argumento del trabajo con la mujer y como ahí leía en su artículo que en Italia la mujer que trabaja más tiende a no tener hijos. Y ahí me ponía a pensar un poco, y él daba cifras de natalidad claramente sobre ese tema, y cómo desde 1970 esas cifras en Europa han venido bajando debido a que todo lo que se tiene en cuenta más que todo son los inmigrantes, ¿cierto? Que natalidad como tal en Europa no ha habido en los últimos 50 años, es el argumento que él decía y representaba con estas cifras. Pero ahí me pongo a pensar que de pronto no es algo que se deba medir solo cuantitativo, ¿sí? Debe ser un estudio cualitativo que se tiene que hacer con estas mujeres, porque yo creo que el hecho de no tener un hijo por trabajar o por ese incremento en la fuerza laboral puede que no sea la única razón por la que se da esto, ¿sí? Y puede que no sea ni siquiera la razón primordial por la que se da esto. Entonces, eso es algo que sí voy a tener muy en cuenta. Todavía no sé en qué escenario colocarlo porque pues sigo desarrollando y sí, digamos que esos son los puntos más interesantes de la conversación que me parecieron a mi opinión. Gracias, Luis Fernando. Me parece muy buenos tus comentarios. Solamente agregaría algo que se me acaba de olvidar, lo que iba a agregar. Cuando me acuerde, lo haré. Quiero decirles que este esfuerzo de que por primera vez en esta clase podamos tener una nota máxima al final de ella, me parece que va bien. Me parece que ustedes están captando bien el esquema de Randers. Estoy a punto de acordarme de lo que se me olvidó, que le iba a decir a Luis Fernando, pero todavía no lo tengo. Ya dentro de poco me voy a acordar. Íbamos a escuchar Alejandro. a Alejandro Fonseca, pero espérate un momentico, Alejandro, porque Juan Sebastián Benítez dijo que ya había resuelto su problema. Listo, perfecto. Escuchamos a Juan Sebastián y después a ti. A ti con tu gato, por favor. Dale, Juan Profe, Sebastián. sí, qué pena, es que tengo problemas. Pero bueno, a mí me gustó mucho el tema y varios puntos que habla él sobre sacrificar algunas cosas de hoy para tener una recompensa mañana. Yo pienso que el tema ahorita, lo que se está viendo el trabajo virtual, es muy importante y siento que hay que tener en cuenta eso y que permanezca durante el tiempo, ya que con eso podemos reducir mucha contaminación, no solo en transporte, sino también en el tipo de consumo que manejamos, que es absurdo. También quiero mencionar lo del tema del calentamiento global. Yo personalmente estoy involucrado en temas de agricultura y para mí sí es bastante importante que este tipo de cosas mejoren, pero yo pienso que no solo tenemos que hacer un esfuerzo individual, sino también grupal. Él hablaba de que pues, el tema de los impuestos y todo tiene que ser algo más grupal, porque pienso que no solo una persona haciendo conferencias y teniendo ideas muy valiosas puede hacer algo realmente. Pienso que tenemos que construir algo muy fuerte y así poder mejorar en un futuro. Correcto, Juan Sebastián. Ya me acordé, Luis Fernando, y es que con respecto a los datos que está poniendo Randers, tengan en cuenta que este es un video de 2015. Les pregunto, ¿cómo se verá modificado el mundo después de la pandemia? Es decir, la pandemia en estos días, hoy que estamos viviendo,
está registrando un pico en Italia, en España, en Francia, en Alemania. Angela Merkel está a punto de cerrar Alemania. En ciudades de Colombia van a ser cerradas en Semana Santa. Esto no se acaba. Esto no se acaba. ¿Cuántos muertos está dejando la pandemia que hasta un hombre tan insensible como Bolsonaro se sensibilizó ayer y cambió de opinión con respecto a 300.000 muertos que ha habido en Brasil? Entonces, estos datos de la pandemia van a modificar no solamente el número de personas que van a estar aquí en 2050, en 2040, sino los criterios de natalidad, los criterios de familia, el equilibrio mental de las poblaciones, el estilo de vida, la manera de vivir, la manera de consumir. O sea, todo esto en materia de pandemia va a significar o ya está significando menor consumo de energías en muchos aspectos, menor consumo, sobre todo de movilidad, de energía para movilidad. Entonces, miren también proyecciones de pandemia. Les recomiendo un libro que salió al comienzo de la pandemia, que se publicó en Argentina. Olvidé su título, pero se los mando o si no me acuerdo más tarde, se los mando, que es una recopilación de artículos recientemente escritos, pero cuando comenzó la pandemia, sobre proyecciones hacia adelante. Ya me voy a acordar del título del libro. Entonces, habíamos dicho que vamos a escuchar a Alejandro Fonseca y después de Alejandro Fonseca vamos a escuchar a Carlos Fernando Oliveros. Listo, profe. Profe, pues respecto a lo que usted dijo, de hecho, eso era lo que yo le iba a preguntar sobre cuándo fue el video publicado, puesto que, digamos, claro, él habla sobre cierta responsabilidad muy grande que iba a tener Estados Unidos, y la tiene, frente al cambio climático, que es una de las potencias económicas. Pero, digamos, ahorita con todo lo que pasó después de Trump, pues vemos que ahora hay otro retraso de más, y un retraso muy significativo. Claro. Entonces, lo que me hizo pensar mucho con el video, y también obviamente con Beethoven, sobre todo en sus momentos de impacto, como explosiones de sonido, es que me hizo recordar el de El hombre es lobo para el hombre, y también sobre el tema de que la violencia también es ¿cómo es? El cambio la violencia es el motor de cambio de la sociedad, que lo dicen así de esa manera. Entonces, dentro del escenario negativo, siento que hay una gran posibilidad de que pueda haber un conflicto muy grande por ese egoísmo que existe entre las naciones, frente a mantener su riqueza y asimismo para mantener, bueno, o a eso que llaman riqueza, que es monetaria, pero no riqueza en aspectos naturales, que podría desenvolver o podría crear algún tipo de conflicto también global. Y que después de eso podríamos, pues, entendiendo la violencia como un motor de cambio de la sociedad, podríamos entrar en un periodo de tanto de retraso en ciertos aspectos, pero en mejoría en temas climáticos. Eso fue lo primero que pensé. Pero al mismo tiempo, escuchando a Beethoven, pues también pensé que pues podríamos generar también ruido de otras maneras. No necesariamente la violencia tiene que ser el motor de cambio, pero sí el de exagerar o de alguna manera salirse fuera, pensar fuera de la caja, no seguir ciertos como fronteras ya preestablecidas, donde digamos, por ejemplo, ¿por qué no se puede crear un tipo de, así como existe un hub tecnológico, ¿por qué no puede existir un hub en distintos aspectos, pero que tenga que ver con el tema medioambiental? Entonces, por ejemplo, en la parte de construcción,
¿Por qué no puede existir un hub, digamos, así, creándolo aquí en Bogotá, que creo que están creando una coalición para el agua, pero por qué no más bien una empresa, varias empresas sectorizadas y focalizadas a mejorar el uso del agua, podrían unirse para volverse un ente más poderoso, que puedan hacer aún más ruido y que puedan generar cambios directos, no solamente, obviamente, digamos, a mí me parece que lo que usted dice, el arte es esencial y de hecho muchas cosas deberían expresarse a través del arte, pero entonces esas empresas que tienen también de alguna manera un poder que puede llegar a ser político, podrían generar también ese ruido para poder cambiar esas situaciones. Entonces, si creamos distintos hubs de temas medioambientales, en temas del agua, bueno, X y Y aspectos que podríamos crear, podríamos generar un cambio positivo en un corto, pues no corto, de pronto corto y mediano plazo, en vez de irnos a la tendencia o a un ceteris paribus de que si no hay ningún cambio, pues fuéramos al tema de la violencia, al fin y al cabo. Alejandro, yo pienso que de lo que tenemos que crear un hub es de seres humanos. O sea, aquí lo que pasó, este problema es humano antes que cualquier otra cosa. Aquí lo que pasó es que desde hace 50 años estamos haciendo esfuerzos por dejar de ser seres humanos y hemos perdido mucho de lo que caracterizó a nuestra especie en el equilibrio mente-espíritu más allá de 50 años. Un hub para volvernos a encontrar, un hub para conversar, un hub para compartir sueños, esperanzas, ilusiones, preocupaciones, angustias. Eso es necesario hoy. Que el hombre se reconozca en el otro hombre y hable de la vida y hable del peligro de la vida. O sea, si lo que está amenazado realmente es la vida, yo me pregunto, ¿por qué no hay encuentros entre hombres y mujeres? ¿Por qué no hay encuentros? ¿Por qué no estamos conversando y utilizando esa maravillosa tecnología de los hubs? ¿Por qué no estamos utilizando eso para esto? Para conversar, aprovechando que además estamos en pandemia. A mí me gustó mucho que tú te refirieras a Beethoven y que dijeras que escuchando a Beethoven se te ocurrió algo, pensaste algo. Yo sé que eso nos ha ocurrido a todos y a mí me ocurre cada vez que yo escucho a Beethoven, pero también cada vez que escucho a Sabina y cada vez que escucho cualquier tipo de música, pues de las bonitas, de las que me gustan a mí, y cada vez que veo una obra de arte o cada vez que leo un poema, porque el arte tiene la posibilidad de comunicar cosas de manera implícita, o sea, de manera subconsciente, o sea, no es el movimiento de la sinfonía lo que te dice explícitamente algo, sino lo que te sugiere a nivel subconsciente. Y esa partecita del hombre también la hemos perdido. Hemos creído que solamente somos razón y no somos solamente razonamiento, no somos solamente cerebro, somos cerebro y somos corazón, somos razón y somos emociones, somos sentimientos, somos imaginación, somos sueños también. Todo eso somos al mismo tiempo. Pero esta civilización nos ha conducido a que esas otras cosas que forman parte de nuestro cerebro izquierdo, de nuestra emocionalidad, esas no valen. Yo creo que sí valen. Tanto valen que a mí me sorprendió positivamente escuchar el discurso de cierre del Foro de Países del Caribe de Desarrollo Sostenible que terminó hace 3 o 4 días.
me sorprendió escuchar a Alicia Bárcena, que es la directora de la CEPAL, citar a Octavio Paz en el final de su discurso. Bárcena dijo que Octavio Paz había dicho hace 50 años, estamos frente a una enorme equivocación, pero la equivocación no es de la historia, sino de nosotros, los hombres. Yo creo que todas estas menciones a las prefiguraciones, imagínense lo que estaría pensando Octavio Paz hoy. Esto lo pensó hace más de 50 años. Y lo que los artistas de hoy pueden estar pensando si tuvieran que hacer esos escenarios que ustedes están planeando para 2052. Se me olvidó quién iba a hablar, pero este que dije que hable y que se prepare Juan Muñoz. Voy yo, profe. Carlos Fernando, dale. Sí, señor. Pues bueno, primero resaltar que la charla de TED fue muy interesante. Pues digamos que alcancé a sentir un poco de frustración y pues no me imagino lo que puede sentir el nombre de autor, es que es un poquito difícil de pronunciar, ya que pues él nos lleva avisando sobre esto desde 1972, entonces pues no puedo mencionar pues lo que él debe pensar, sí, incluso pues a mí me llega a rabia que se lleva avisando esto desde hace tantos años. Y pues pensando en mi escenario, no sé si es porque pues viene muy interrelacionado con que yo vengo de una pues, ciencia social, que vengo de la carrera del derecho, y pues involucrando el tema artístico, recordé una canción que a mí me gusta mucho, que es de Bob Marley, que se llama War, que de hecho está basada en un discurso que se dio en las Naciones Unidas en 1963. Creo que por en ese entonces el emperador de Etiopía, que habla sobre la discriminación y el racismo. Entonces, pues yo viendo el escenario, porque creo que a mi grupo nos tocó un escenario fatal, lo que más he pensado es en el tema de la xenofobia, tantos desplazamientos que se van a ver a futuro, tantas crisis que, bueno, tanto económicas como climáticas que se pueden presentar en el mundo, y que si esa misma armonía que perdimos con la naturaleza no la tenemos entre nosotros, entonces siento que es un elemento clave, ya que pues como lo hemos visto, los países de pues, mayor desarrollo económico van a tener las mejores soluciones, pero no sé si eso también los haga cerrarse de alguna manera al resto de las sociedades del mundo. Y pues siento que este elemento, una vez recuperar la armonía entre nosotros para este escenario colectivo, porque el cambio climático es una misión que le compete absolutamente a todos, pues también pensé en agregar en mi escenario un documental que me vi hace poco, que se llama Mi Maestro el Pulpo, que incluso está nominado para los Oscars de este año. Y es muy interesante lo que uno puede aprender de otro ser vivo y lo que uno puede aprender viendo que todos somos un elemento muy esencial de lo que es la vida y la tierra y cómo seguir aprendiendo de la naturaleza. Es a lo que me refiero. Son las reflexiones que tuve en la clase de hoy. Muy interesantes, Carlos Fernando. Por favor, tráenos a Bob Marley en la próxima clase y tú nos presentas. No estoy seguro de que todos tus compañeros conozcan bien a Bob Marley, pero me gusta que uno de tu generación lo traiga. Listo, sí, señor. Iba a decir otra cosa, hoy se me están olvidando las cosas, debe ser porque no he comido panela. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidan, pero dentro de
Un minuto me acuerdo, entonces no hay problema. Sobre lo que estabas diciendo, pero escuchemos entonces a Juan Muñoz y después a Lina. A Lina, que casi nunca pone la cámara. Dale, Juan Muñoz. Ok, profesor, por lo menos a mí me resultó muy interesante la relación que hace Jorgen Renders con la economía directamente, porque considero que más que una crisis climática, lo que se ha presentado ahora en el mundo es una crisis económica a través del cual también podemos hablar sobre la transición a lo renovable, porque dichas decisiones de la transición a las energías renovables las toman ciertas personas que actúan más como con intereses particulares más que intereses comunes. También me hizo pensar en una frase que está en el libro que se llama El precio de la desigualdad, de un Nobel de Economía, se llama Joseph Stiglitz, el cual dice que el 1% del mundo tiene lo que al otro 99% le hace falta. Entonces, ese 1% es el que toma ciertas decisiones hacia la cual va direccionando el mundo. Y considero que están tomando decisiones a muy corto plazo y no a largo plazo, como se decía en la charla TED, la que por lo menos decía de que en este momento toca invertir decisiones, por decirlo así, tomar decisiones que en 30 años vayan a dar resultados, pero que a pesar de que no las vayamos en cierto momento a contemplar nosotros, quizás sí nuestros hijos, nuestros nietos o las próximas generaciones. Entonces, siento que estamos pensando de una forma muy inmediatista y no a largo plazo. Entonces, considero que eso se podría utilizar en un escenario negativo. Muy bien, Juan Muñoz. Muy bien eso, porque me da la oportunidad de decir una cosa. Digamos, esta es la primera vez y por supuesto que no estamos preparados para eso. Esta es la primera vez que la humanidad tiene que ponerse a trabajar sobre cosas que no va a haber. O sea, porque es muy probable que estos escenarios que ustedes van a dibujar para 2042, pues se mantengan en 10, 20 años más y sean unos escenarios que gradualmente se van a ir moviendo. Entonces, nosotros no tenemos sino 80 años. Andrés Felipe, tú no hablaste, ¿cierto? Ah, dijiste que no habías llegado y que la cosa... Ok, listo. No, ahorita no tengo mal. Bueno, listo. Estos escenarios se van a mover. Yo creo que el principal problema que señala Randers es el principal problema de todos y es el cortoplacismo, pero no es simplemente un cortoplacismo derivado de que los gobernantes son elegidos por un periodo más o menos de 4 o 5 años. No es solamente por eso, es también el cortoplacismo en la planeación del desarrollo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a planear el desarrollo en horizontes máximo de 6, de 10 años. Y aquí tendríamos que pensar en términos de 50 años. Y en términos de 50 años, una persona que tenga 40 o 50 quiere decir que está planeando algo que él no va a ver. Y eso representa una dificultad enorme en nuestra manera de acomodarnos al mundo y en nuestra manera de decir que voy a hacer alguna cosa que yo mismo no voy a poder ver. Carlos Fernando, ya me acordé de lo que iba a decir cuando tú hablaste, y es que tú te referiste a la armonía que perdimos y a que primero teníamos que recuperar la armonía entre nosotros. Te recomiendo que leas en El Tiempo hoy una columna de Juan Esteban Costaín que reflexiona sobre eso, sobre la violencia histórica de los colombianos, sobre por qué somos así, etcétera. Y te recomiendo y les recomiendo a todos que lean mi columna de mañana, que se llama Lo Invisible, y que lean también mi columna de hace 15 días en El Tiempo,
Ahí las encuentran todas. No les pido que las lean todas, les pido que lean estas dos, porque se refieren a temas de los que estamos hablando. Hago una pequeña encuesta con mano arriba o mano abajo. ¿Quiénes leen columnas de opinión? Déjame, voy para el otro lado. ¿Quiénes no leen nunca columnas de opinión? Ok. Bueno. Hola, profe. Hola. Pues nada, yo también, a mí me pareció muy interesante la charla de TED. También iba a hablar de esa inversión que se tiene tan a corto plazo que habló mi compañero. Yo lo que tengo pensado para mi narrativa, pues apoyarme pues en el dibujo, tanto en los aspectos positivos y negativos, pero también pensaba meterle un tipo de collage, dado que pues yo no soy tan diestro para las manualidades, entonces poder apoyarme en imágenes de revistas, entonces eso también quería preguntar si se podía. Claro que se puede. Entonces, pues nada, algo que me impactó mucho y de una vez me centró la atención en la charla, a pesar de mis problemas de internet, por eso tengo la cámara apagada, es que él llegó y nos dijo que a pesar de que esto es un problema que ya lleva durante tanto tiempo, como que aún no nos seguimos aterrizando y él siente que a pesar de todo lo que él ha trabajado para, pues, Randers, tanto que él ha trabajado para apoyar y mitigar pues todo eso y hacer conciencia a las personas y hacer que las personas caigan como en esa conciencia, él siente que como que no se ha mitigado, sino que al contrario, todo ha ido aumentando de forma exponencial. Entonces, pues yo planeaba también introducirlo en mi collage y en mi narrativa. Bien, métele collage, Héctor. Vamos a escuchar rápidamente a Adrián, Felipe y después a David Salamanca. Adrián. Hola Manuel, gracias. A mí la verdad me parece súper interesante la charla que hizo él. Incluso en este momento estaba leyendo su informe del 2052. Me parece algo realmente bueno las cifras, el ver que hay gente que está dedicando su vida para cambiar el mundo, el ver la dedicación de personas que estudian casi toda su vida para poder ver un mundo mejor. Y me parece también que, como lo dijo mi compañero, creo que me lo dijeron mi compañera y mi compañero, de que el cambio lo tenemos en las manos, ver que es simplemente todos poner un granito de arena, los gobiernos implementar impuestos a las personas, a las empresas para que contribuyan con este cambio que es el cambio climático. Y que también estoy de acuerdo, creo que mi compañero pasado, el antepasado, y contigo, contigo en la parte de la humanidad, que debemos ponernos en los zapatos del otro, que tenemos que tener, hay una cualidad que la tenía en la punta de la lengua, se llama la empatía. La empatía, exactamente, la empatía. La empatía, tenemos que tener empatía, que eso es lo que nos hace, pues una de las cualidades humanas, es tener empatía. Y estaba de acuerdo con, digamos, estoy de acuerdo también con mi otro compañero, creo que fue el pasado, el antepasado, que decía que, o sea, que es difícil, y creo que tú también lo decías, que al ver un escenario tan lejano, nosotros
sí, eras tú el que lo decía también, tú lo afirmabas, que al nosotros ver un escenario tan lejano, es decir, dentro de 50 años o no sé, dentro de 100 años, que realmente cuando el cambio climático va a tener alto impacto, porque pues bueno, igual va a ser sustancialmente, pero que en 100 años va a estar, por decir esto, muy afectado por lo que ha pasado durante los últimos años. Y es que a las personas pensarlo o como los gobiernos lo hacen de que yo dentro de 100 años no voy a estar en este mundo, yo qué puedo hacer dentro de 100 años, pues ellos verán qué hacen. Eso me parece que es algo que debemos cambiar con la empatía y con el ponernos en la mano en el corazón y pensar en no solo en nosotros. Es lo que quiero concluir. Correcto, Adrián. Es que la empatía no es solamente con los que están vivos, sino es una empatía con nuestra especie y con los demás seres vivos. O sea, uno tiene que tener empatía con una planta, con un árbol. Uno tiene que tener empatía con otro ser vivo. Con el planeta en sí, con el alrededor, sí, te entiendo. Más que con el planeta, porque el planeta es otra cosa, es con la vida que hay arriba del planeta. Ok, es que yo estoy tomando el planeta como un organismo, ¿sí? Ah, bueno, si lo estás tomando como un organismo y entendiendo que nosotros formamos parte de ese Sí, organismo, estoy de acuerdo. sí. Pero si separamos el planeta físico de la Ah, vida que soporta el planeta, yo creo que la empatía es con todas las formas de vida. correcto. Pero con todas las formas de vida, no solamente las que hay ahora, sino las que se pueden extinguir si yo tomo una decisión. O sea, si yo tomo una decisión, fácilmente puedo hacer que una especie que está en peligro de extinción definitivamente se extinga. Sí, Y que, por ejemplo, no haya más tigres en el mundo. Ya hay muchas especies de tigres que no hay más. El león del Atlas ya no existe. Y hay muchas especies de mamíferos grandes que no hay, ni hablar de invertebrados. Entonces, y en materia de nuestra especie, hay que tener empatía sobre los hijos, los nietos, los que vienen después de los nietos, que esos están ligados a nuestro propio caudal genético y ellos sí van a estar aquí en 2120 o en 2130 o en 2140. Entonces es una empatía, digamos, mucho más integral la que hay que tener. Holística, ¿cierto, profe? De pronto también podríamos meter el término holístico. Claro, claro, todo es holístico, todo es sistémico. Se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que escuchemos muy brevemente a quién dije que íbamos a escuchar, a David Salamanca, y después, ya para cerrar, a Elkin y a Juan Carlos Hernández. David. Bueno, yo también me adelanto como un poco con lo que decía Adrián, con el tema de los gobiernos. Siento que ese es uno de los principales problemas que se debe enfrentar, y es que los gobiernos tienen que, al menos en el tema ambiental, tienen que tener en cuenta quién va a ser su siguiente, quién va a ser el siguiente candidato o la siguiente persona que va a ocupar su puesto como dirigente de un país. Siento que los gobiernos deberían empezar a plantear políticas públicas que sean a futuro, no para su gobierno, no para su periodo de 4 años, sino para un periodo de 10, 20, como mucho 30 años, porque si no, el cambio climático nunca va a suceder. Bueno, el cambio climático va a suceder y no vamos a poder hacer nada para evitar que las afectaciones que ya estamos viendo se paren. Entonces, siento que va muy relacionado con lo que decían, la empatía, las ganas de como especie triunfar, y no que esto sea un tema de partidos políticos, de que la derecha hizo algo o fue la izquierda. Eso es un tema de todos. Al fin y al cabo, a pesar de que tengamos nuestras propias ideologías, todos tenemos que buscar una misma salida a este problema, y todo esto va de la mano de la empatía y la cooperación. Eso es algo que yo reflejé un poco en lo que escribí ahorita.
Siento que Ok, las empresas también tienen que jugar un papel muy importante en este cambio, porque pues se ha visto que en muchas ocasiones ellos manejan a los políticos, los políticos son como sus marionetas, ellos ponen políticos, los políticos luego hacen políticas para esas empresas en específico. Ese tipo de conductas son las que deben parar para que nosotros podamos tener un cambio real en el mundo. correcto. Muy rápidamente, Juan Carlos, Elkin y Catherine. Yo puse básicamente, yo tengo una visión un poco hegeliana de la situación, en donde encontramos una tesis que podría decirse que es el ser humano y sus necesidades, una antítesis que es mundo y sus recursos, y lo que se ha generado en los últimos años, que es la síntesis, en los últimos años de la existencia humana, probablemente los 12.000 años, que es la síntesis. Y esta síntesis para mí tiene dos vertientes, que son mis dos escenarios. Una es el ser humano comiéndose al mundo, que es pues, el camino en el que estamos, y la otra es el ser humano subsistiendo en el mundo. Se estipula o se cree que básicamente el mundo podría durar lo que el Sol va a durar, que son como miles de años. Yo creo que la subsistencia del mundo, o sea, el hombre subsistiendo en el mundo debería durar hasta ese punto de la historia, hasta que pues básicamente el Sol estalle. Entonces la pregunta es ¿cómo? Y aquí es donde uno pues empieza como con los dilemas, ¿no? El primer dilema que estaba en el video es el dilema de la energía. Y en cuanto a la energía para un futuro mejor, yo simplemente pienso que el real problema es el de cómo hacer que las energías renovables respondan a la demanda actual del mundo. Es como lo que decía básicamente Naomi Klein en sus libros, y es que si yo necesito 8.000 millones de personas todas conectadas a Internet, pues simplemente quemo más carbón o extraigo más gas o saco más petróleo. Pero en Colombia, ¿cómo hacemos que las energías renovables cumplan toda esa demanda? O sea, no basta como con la idea de Petro de poner paneles solares en las comunas de Medellín, porque si no hay sol un día, pues no hay electricidad. Entonces yo creo que el esfuerzo mundial se debe enfocar en cómo hacer que las energías renovables cumplan con la demanda mundial. Y hay algunas investigaciones sobre si poner paneles solares en el desierto del Sahara, y de cómo hacer que estos pues efectivamente duren y no se los coma el sol. El otro dilema que yo pensé es el dilema de la mortalidad, no en el de la natalidad como alguno que otro pensó, sino el de la mortalidad, porque es evidente que el mundo no va a aguantar personas que vivan 100 o 112 años o 130 años, porque humanamente, o sea, nunca se pensó así. O sea, los seres humanos en principio no estaban diseñados para vivir tanto tiempo. Entonces, no es tanto como a rajatabla matar a todos los viejitos, sino buscar alguna manera de reducir la expectativa de vida de los seres humanos a algo realmente como sostenible, 70, 80 años. Pienso que con alguna que otra política macroeconómica es posible. Y el último, pues, las últimas dos cosas en las que pensé fue el tema del impuesto, y voy a coger un libro que si pueden leerlo todos es muy bueno, se llama El Capital en el siglo XXI, es de un profesor francés. Él habla sobre una propuesta en específica que es un impuesto universal mundial para la riqueza. Creo que podría hacerse un impuesto universal y mundial enfocado en temas ambientales, con las características de que tiene que ser progresivo, es decir, no se le puede cobrar a todos lo mismo, dependiendo de tus capacidades, debe cobrarse más o menos, tiene que ser equitativo, tiene que ser posible, justo, amigable y empático. Y bueno, el último caso que voy a coger, bueno, la última cosa en la última cosa en la que pensé en mi escenario positivo es en la reducción de los residuos,
y pues voy a coger un caso en específico en el mundo, es un barrio en Bombay, Bombay en la India, se llama Dharavi, es el barrio tal vez más pobre de Asia, pero es un barrio reciclador. Queda en todo el centro de Bombay y las personas son tan pobres que lo que hicieron fue que todas las personas del barrio se dedican es a reciclar todos los desechos pues, sólidos de Bombay en la India. Ya imaginarán que pues, es una ciudad muy grande, es una de las ciudades más grandes del mundo, pero reciclan más del 80% de los residuos sólidos que hay en esa ciudad. Entonces, sí es posible, o sea, sí es posible, y a pesar de que no tienen ninguna ayuda estatal, sí es posible la reducción de los residuos del mundo. Y pues yo tengo expectativas positivas sobre el futuro del mundo y las acabo de exponer con estos como pensamientos. Yo no sé si ustedes tienen que irse para otra clase, es la 1:07. Yo preferiría esperar aquí a que Elkin, Juan Diego, Catherine y nadie más, pues intervengan en la otra clase. ¿Se fue Catherine? Ok, profe. Ahí está. Digamos, seguimos conversando sobre eso después de Semana Santa. Les deseo una Semana Santa de lectura, de trabajo, de tranquilidad y de cuidado, por sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, gracias. Chao.